una presentación de 15 minutos, pendiente del tiempo. Y al final, en la segunda parte, el doctor Federico Cremona coordinará las preguntas. Así es que bienvenidas las participaciones por el chat. Estaremos viendo las preguntas para írselas pasando. Algunas recomendaciones, por favor, todos cerrar si no son ponentes, cerrar el micrófono y cerrar la cámara, poner el speaker view para que se vea quien está en el uso de la palabra, pero sí les pediría, por favor, cerrar los micrófonos. Y habiendo dicho esto, bueno, es un placer presentar al doctor Enrique Graue con el tema de herpes ocular. Enrique, adelante, por favor. Bien, gracias Jorge por la presentación. Así que en los siguientes minutos, ¿se ve la pantalla, perdón? Sí, sí se ve, Enrique, adelante. Perfecto, entonces vamos a hablar de el herpes en la córnea en los siguientes 15 minutos. Y bueno, pues vamos a empezar con un caso clínico de un hombre de 79 años de edad que había tenido antecedentes de episodios repetidos de ojo rojo en el ojo izquierdo y que había sido tratado previamente con ungüento de tobramicina y dexametasona. La agudeza visual del ojo derecho era normal, en el ojo izquierdo estaba disminuida. Y a la exploración esto es lo que encontramos, una clásica lesión de una úlcera geográfica. Enrique, un momento, no se ve la... Se ve congelado, fíjate, se congeló la imagen, Enrique. Si la pones en presentación total, mejor. A ver, Lolo. A ver. ¿Cómo? Ahí está, ahí está. Ajá. Perfecto. Ahora te vas allá abajo, así como siempre, y listo. Ahora sí, Enrique, ahora sí. Ahí está. ¿Sí se ve? Nada más si para que se vea mayor detalle, ponla full screen. Yo ahora tengo en full screen. A ver. Ya sé. You're not in the presentation mode. Ajá. Presentation mode. Vas a estar usando Mac, ¿verdad? Sí, estoy usando Mac, pero no sé por qué se presenta. Fíjate, Enrique, abajo, en la barra que tenés. Sí. Ahí, uno más a la derecha, uno más a la derecha. Eso, ahí. Es la que te vi. Sigue igual, ¿verdad? Sí. Peor. A ver, una presentación con diapositivas. A ver. Ahí está, Ahí está. Bueno, esta es la lesión que tenía el paciente, tenía con fluoresceína como con rosa de bengala. Y vale la pena, si pueden seguir mi cursor, cómo es que se marca fuertemente el borde de esta úlcera que ha crecido y se ha expandido tanto en el borde de la conjuntiva como en la córnea, en esta clásica descripción de una úlcera geográfica. ¿Cuáles son las claves para el diagnóstico? Por supuesto, tener la sospecha clínica de que este virus puede estar presente en el ojo, que tiene un efecto epitelial con una morfología muy característica, utilizar las tinciones que tenemos a la mano, tanto de fluoresceína como de rosa de bengala, y por supuesto, la sensibilidad corneal. Ahora, el diagnóstico diferencial de una úlcera de este tipo, la verdad es que se parece a muchas otras lesiones en la córnea. Puede ser una abrasión epitelial, puede ser otro tipo de infecciones virales, puede también parecerse a una úlcera marginal por otro origen, como estafilococcus, puede ser un síndrome de erosión recurrente, también puede parecerse a la reparación de un ojo que está reseco, a una queratitis filamentosa, etc. Entonces, sí es muy importante hacer una historia clínica y una buena exploración para llegar al diagnóstico de una queratitis por herpes. Las características de una dendrita de la queratitis herpética, bueno, es que es clásicamente unilateral, no siempre, pero clásicamente unilateral, y tiene estos bulbos terminales donde se está replicando el virus activamente. Los bordes de estos bulbos y de esta dendrita se encuentran sobreelevados, y si pudiéramos, o si medimos la sensibilidad corneal en este defecto epitelial, siempre lo encontraremos disminuido. En los casos de queratitis por repetición también podemos encontrar huellas donde ha habido otros ataques o edema alrededor de la lesión que nos hablan de estos ataques repetidos de la queratitis herpética. Esta es un defecto epitelial arboriforme también, en ausencia de estos bulbos terminales. Este caso es un caso de ojo seco, que como ven es una pseudodendrita, no es una dendrita como la vimos en la fotografía pasada, o en este caso que sí es una dendrita, o una pseudodendrita, pero que tampoco tiene bulbos terminales y que representa una dendrita
por virus el virus de la varicela. Algunas características del virus en general: es un DNA virus o un virus de ADN que está rodeado por una cápside, y esta cápside a su vez rodeada por una bicapa lipídica. Alrededor estos virus tienen glicoproteínas que median su fusión con la membrana celular y que permiten que una vez adentro de la célula también puedan incorporar su DNA al núcleo celular a través de esta formación de poros. Y esta familia de virus tiene proteínas que permiten detener la maquinaria de replicación de proteínas del huésped y además promover la formación de proteínas del propio virus, de tal forma que regula su propia génesis una vez que está adentro del núcleo celular. Y como característica es que pueden permanecer latentes. Y esto establece entonces las 3 fases de la infección: el establecimiento, el mantenimiento y finalmente la reactivación, que es la que comúnmente vemos en la clínica. Ahora, es un virus muy prevalente, más del 90%, y quizá hoy, con las características de nuestra población, más del 90% en jóvenes pudiera estar ya infectado. Y estimamos que hay alrededor de más de 1 millón de casos nuevos al año, y tan solo algunos recurren, 9 recurrentes. Ahora, particularmente para América Latina, esta enfermedad es más frecuente en población marginada y en condiciones de hacinamiento, donde los adolescentes pudieran estar ya infectados. ¿Cómo se transmite? Se transmite en contacto directo con secreciones, a través de hablar o a través de un contacto cercano. Es importante porque el virus puede permanecer viable, por ejemplo, en los tonómetros hasta por 2 horas después de haber estado en contacto con un paciente con infección, ya sea asintomática o asintomática. Y una vez que hemos sido contagiados, digamos, permanecemos contagiosos hasta los primeros 10 días una vez que nos hemos infectado. Ahora, la infección primaria usualmente es asintomática. En el caso del ojo puede manifestarse también como una conjuntivitis folicular o unilateral, y muy rara vez podemos ver estas vesículas en piel, y cuando las vemos son diagnósticas, con adenopatía preauricular ipsilateral o inclusive blefaritis. Ahora, con mucho más frecuencia lo que vemos en la clínica son las recurrencias, que también pueden manifestarse como blefaroconjuntivitis, o en el caso de nuestro interés es como una queratitis dendrítica, ya sea geográfica o normal, ¿no? Como una queratitis estromal, que es la inmensa mayoría de las recurrencias, o bien como una queratuveitis. Ahora, clasificar el virus es un ejercicio importante porque tiene implicaciones en el tratamiento y el pronóstico. Lo podemos clasificar por su localización dentro de la córnea o por la génesis de esta infección. En el epitelio puede manifestarse primero, se manifiesta primero como vesículas análogas a las vesículas que vemos en la piel. Son efímeras, duran muy poco en la córnea, y cuando estas vesículas coalescen y revientan, se forman las dendritas. Y estas dendritas, si crecen o si hay algún modificador de la enfermedad, pueden hacerse estas úlceras geográficas, como la que vimos en el caso que les presenté, y una variante de ellas es la queratitis límbica o limbal, que suele ser dolorosa y resistente a tratamiento y que es clínicamente indistinguible, salvo por la ausencia de secreción, de otro tipo de queratitis límbica. En el estroma pueden presentarse con ulceración o sin ulceración. Cuando es con ulceración le llamamos estromal necrotizante, o sin ulceración puede ser también un sinónimo de la estromal inmune. Y finalmente el endotelio, donde puede ser una endotelitis disiforme, tiene forma de disco, lineal o difusa. Estas son fotografías clínicas de pacientes que están en etapas iniciales con estas vesículas epiteliales, decía análogas a las vesículas en piel, y como pueden observar ya empieza a manifestarse la forma de la dendrita. Les digo, si estas coalescen, entonces se forma la dendrita que vemos en este caso con sus bulbos terminales que representan dónde se está replicando el virus, el avance de la enfermedad. Y si esto progresa otra vez, entonces, o sigue creciendo, se hace la úlcera geográfica. Y finalmente es la úlcera marginal, que decíamos es clínicamente indistinguible, salvo por la ausencia de secreción y la anestesia que existe encima de la úlcera, de otro tipo de úlceras marginales.
Este es el caso del paciente, una vez que había sido tratado y vimos cómo ha mejorado. Fue tratado con ungüentos de aciclovir 5 veces al día hasta su epitelización completa, y luego mantuvimos el aciclovir una semana más o 10 días más hasta que la superficie del ojo mejoró. Es importante mencionar que estos ungüentos tienen efectos tóxicos sobre el epitelio y a veces no sabemos bien si lo que estamos viendo es ya la regeneración o la reparación del epitelio o la úlcera. Ahora, ¿cómo tratamos estas úlceras epiteliales? Tenemos varios antivirales disponibles. La fluoridina ya no está disponible en América Latina, pero fue quizá la primera antiviral tópico. El aciclovir tiene como sustrato preferencial la cinasa de timirina. El valaciclovir, que está disponible de forma oral, es una prodroga del aciclovir que tiene mejor biodisponibilidad y se absorbe mejor, y sobre todo tiene una posología más conveniente para el paciente en el caso del tratamiento oral, donde solamente se da 2 veces al día. El famciclovir, el ganciclovir, que es este último es un análogo de la deoxiguanosina y que está disponible desde hace un par de años en el mercado latinoamericano en forma de ungüento. Que tiene la ventaja de ser un gel, que es más cómodo para los pacientes, no ven tan borroso, arde menos y pudiera ser menos tóxico, aunque la evidencia no es muy marcada. Ahora, ¿cómo tratamos esto? Pues desde la época de los griegos se trata con debridación. Hay muchas formas de debridarlo. Puede ser mecánica, puede hacerse con frío, puede hacerse también con calor. Hay un sinnúmero de formas de debridarlo. Lo importante, si lo vamos a debridar, porque esta enfermedad es ciertamente autolimitada en la mayoría de los casos, la recomendación es debridarlo al menos un diámetro alrededor de la dendrita y, por supuesto, hacerlo en adultos que sean responsables y no hacerlo en niños, ¿no? No existen diferencias significativas en las tasas de curación en las diferentes formas de debridarlo, y la debridación más la terapia antiviral pareciera acortar la recuperación. Entonces, las recomendaciones, si lo hemos de debridar, es hacerlo al menos un radio adicional al tamaño de la dendrita. Es únicamente para queratitis epiteliales no estromales, no hacerlo en niños, y hacerlo gentilmente y evitar la inflamación. En cuanto a la evidencia generada de los diferentes tratamientos tópicos, tanto el aciclovir que existe en el mercado como el ganciclovir son al menos similares en la efectividad. No hay evidencia que el ganciclovir sea superior al aciclovir. Sin embargo, sí es ciertamente más cómodo y pudiera ser menos tóxico. Otra herramienta que tenemos en la clínica, que la usamos poco, es el uso de interferón tópico. Esta molécula lleva su nombre de interferón porque interfiere con la replicación viral y regula la presentación de antígenos. Es ciertamente mejor que el placebo, aunque finalmente no es distinta la respuesta cuando se trata en conjunto con un antiviral, aunque sí pareciera cortar la recuperación, es acelerar la recuperación de los pacientes cuando se combinan interferones con antivirales. Y en cuanto a la efectividad del tratamiento tópico oral, pues el oral, hay cierta evidencia que pudiera ser mejor, aunque el tópico es ciertamente más cómodo, y la adición de un antiviral oral a un antiviral tópico no es más efectiva, de tal forma que no hay justificación para dar un tratamiento en queratitis epitelial, un tratamiento tópico más uno oral. Pero este es el mismo paciente que les presenté 1 año y medio después, que llegó al consultorio con esta córnea totalmente elíptica, como lengua que le crecía de la córnea, con ya una manifestación estromal, con una recurrencia estromal. Las queratitis estromales representan el 2% de la infección primaria, pero hasta el 50% de las recurrentes. Ya hablábamos antes que existen 2 formas de queratitis estromal inmune, sin ulceración, o la queratitis estromal necrotizante o con ulceración. Y es importante reconocerla porque representan hasta el 90% de los casos de ceguera provocado por el herpes, que es una de las causas de ceguera corneal más importante en el mundo. En el caso del estromal necrotizante, hay necrosis, hay lisis de la córnea, también clínicamente indistinguible de otro tipo de ulceraciones infecciosas, salvo por la secreción y la sospecha clínica, la anestesia y la historia del paciente. Hay un infiltrado inflamatorio, hay ulceración, hay adelgazamiento, en casos muy severos pudiera haber perforación. Y en el caso de la queratitis intersticial, sin ulceración, lo que podemos ver es un
un infiltrado blanquecino sin ulceración, o bien, como en este caso, una neovascularización en el estroma de la córnea. Y finalmente la endotelitis, que representa una manifestación inmunológica, probablemente antígenos herpéticos localizados del endotelio como una reacción inmune, y que puede ser clasificada en tres: la endotelitis lineal, que suele ser fulminante para el endotelio y acaba en fallo endotelial, y por lo tanto requieren de un reemplazo o un trasplante, ya sea penetrante o endotelial en este caso, o la más común de todas, afortunadamente, porque responde muy bien al tratamiento con antiviral y esteroide, es una endotelitis disciforme, como en este caso, que se ve claramente un edema en forma de disco localizado en el centro, y si hacemos un corte fino podemos ver los depósitos retroqueráticos detrás del endotelio. Y finalmente la queratitis neurotrófica, o antes llamada metaherpética, que es las secuelas de las infecciones repetidas, de las reactivaciones repetidas tanto en el epitelio como en el estroma. Lo que vemos es clásicamente una úlcera ovalada de bordes elevados, con el epitelio que se enrosca en el borde, que no puede cicatrizar. Y se asocia claramente con una deficiencia, con ojo seco o con una queratitis medicamentosa. Y aquí vemos algún ejemplo de una queratitis neurotrófica. El viernes pasado tuvimos una charla maravillosa con el doctor Navas, así que no voy a andar mucho en el tema del tratamiento de estas úlceras, pero sí es importante distinguirlas, particularmente una infección activa. Aquí los bordes no tiñen fuertemente, como en el caso de la úlcera geográfica, una queratitis epitelial, pero sí se encuentran sobreelevados, o clásicamente ovalados, y clásicamente también en el centro o paracentrales en la córnea. Hay algunos modificadores de la enfermedad que vale la pena tener en cuenta. La virulencia de la cepa viral es importante, y la susceptibilidad del hospedero como tal, y otro tipo de condiciones que pueden estar presentes y que afectan la inmunidad celular, como el trasplante de órganos, la diabetes mellitus, las alergias oculares, por supuesto el HIV en los niños. Otros estresores inmunes son, por ejemplo, medicamentos tópicos que son frecuentes en pacientes, por ejemplo, con glaucoma. Las prostaglandinas podrían ser un factor de riesgo para la presentación de queratitis herpética. El uso de esteroides crónicos en alergias o en pacientes con trasplante, y la cirugía de ojo es importante tenerla en cuenta, sobre todo en la historia, si pensamos hacer cualquier tipo de cirugía en el ojo, ya sea una cirugía láser o una cirugía de catarata, por ejemplo. Y, por supuesto, el trasplante de córnea, que es no solamente un factor de riesgo para la queratitis herpética, pero además es nuestra herramienta para tratar la ceguera por queratitis por herpes, donde si no le damos profilaxis, a 2 años después del trasplante, el 50% de los trasplantes han fallado. Y la evidencia que tenemos del tratamiento para la queratitis estromal proviene del Herpetic Eye Disease Study, que fue evaluado para evaluar el efecto de la ciclovir en 5 ensayos diferentes. Y de estos 3 son particularmente importantes, donde el uso de esteroides tópicos en adición al antiviral redujo el riesgo de progresión en más del 70%. La ciclovir para uveitis o queratuveitis herpética, hay una tendencia a la mejoría cuando se añade al esteroide tópico un antiviral oral. Y finalmente, el efecto de la profilaxis, que reduce en más de la mitad la recurrencia cuando se da una profilaxis oral en caso de queratitis estromal. Es importante mencionar que no hay evidencia que el aciclovir oral reduce la tasa de recurrencia de queratitis epitelial. Y finalmente, para el trasplante de córnea, sabemos que, la gráfica, que la sobrevida de los injertos en pacientes que tienen antecedente de queratitis herpética es ciertamente menor a otro tipo de cicatrices. Entonces es importante, y recalco la profilaxis en estos pacientes con antivirales orales. Y un poquito de discusión, quizá podamos hablar de esto después, de la trasplante lamelar profundo, donde pareciera ser que este tipo de trasplante pudiera ser, en el caso de que el endotelio sea viable, pudiera ser, o es más efectivo. Sí, ya estoy terminando, faltan 2 diapositivas. Gracias, Jorge.
donde las queratitis donde el injerto lamelar pudiera reducir tanto las recurrencias como la tasa de rechazo. Este es un ejemplo donde vemos la sobrevida de los pacientes, la sobrevida de los injertos en pacientes que tienen que fueron sometidos a un trasplante lamelar profundo versus el penetrante, e igual el tiempo libre de recurrencias en el caso del lamelar profundo es mayor que en el caso de un trasplante penetrante. Y el efecto de la profilaxis, creo que no me canso de recalcarlo, donde la sobrevida de los injertos es inmensamente superior cuando se ha llevado una profilaxis adecuada, y el tiempo también lo podemos discutir quizá después, pero quizá de por vida sea una buena estrategia si el paciente lo tolera bien. En resumen, la queratitis epitelial, y la recomendación ahora sí, podemos usar tanto geles de enciclovir como aciclovir 5 veces al día hasta la resolución y luego mantenerlo 7 a 10 días más en una dosis menor, puesto que son tóxicos para el epitelio. En queratitis estromal, el uso de esteroides hace diferencia en el pronóstico y en el resultado. Y finalmente, en la acidociclitis y endoteritis, el esteroide aunado a un antiviral oral. Y finalmente, la profilaxis, que lo mencioné a lo largo de la plática, es fundamental para el éxito del trasplante o en cualquier caso de cirugía para evitar una recurrencia. Con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante. Hay varias preguntas, pero al final el doctor Federico Cremona estará conduciendo la sesión de preguntas y sirve que todos participamos. Para nosotros es verdaderamente un placer, un honor tener aquí al doctor Mark Mannis en esta sesión. Le pedimos al doctor Mark Mannis que nos hable de rosácea ocular. Mark, you want to share? Can you see my screen? Yes. Can you see my screen? Yes, you are in the screen. Can you see it? Okay. Not in present. Yes. Yes, perfect. Go Okay, ahead. very good. First of all, thank you very much for the invitation. I can do this in Spanish, but it will take 3 hours, so I'll just do it in 15 minutes in English. First of all, thank you to Luis for the invitation to participate with Oftalmo Salud in this very wonderful event with over 750 people here today. This is the year of the plague, and in 600 years ago, when physicians were taking care of people with the Black Plague, they wore bird masks and put various herbs and materials inside the mask to protect them. They didn't understand microbiology, but they understood separation from the disease. And in 2020, 600 years later, we do pretty much the same thing, except that we're using computers and keeping social distancing. So let's talk for a few minutes about rosacea, which is a very common disease, but very commonly missed, and is particularly commonly missed in Latin America because it is not as well established and recognized a disease, particularly in the populations with darker skin. This is a chronic inflammatory skin condition that affects the central area of the face. It includes transient erythema, ocular abnormalities, phymas, inflammatory disease, and telangiectasis of the lid margin. This is most common in the 3rd to the 4th and 5th, 6th decades. It's not commonly seen in children. It's slightly more common in women than in men, and most common in people of Northern European extraction. So we see this in people of Celtic or Scandinavian origin, which is why it is, in fact, less common in Africa and in South America. It is more commonly seen in patients with light complexion and more common in lower socioeconomic groups. The disease is defined as having one or more of the following features in the skin: flushing or transient erythema, papules, pustules, telangiectasis, and may include any of the symptoms that are generally not specific: burning, stinging, plaque, edema, and the ocular manifestations, which we will talk about.
There are 4 clinical subtypes of rosacea. Erythemotelangiectatic subtype 1, papulopustular subtype 2, phymatous subtype 3, and what we'll talk about today is subtype 4, which is ocular rosacea. The spectrum of symptoms in ocular rosacea can include intrapalpebral conjunctival hyperemia, foreign body sensation, burning, dryness, itching, light sensitivity. And the findings will include lid and periocular erythema, blepharitis, conjunctivitis, irregularity of the eyelid margins, meibomian gland dysfunction, lid margin telangiectasis, and I'll show you examples of all of these. 20% of patients present first with ocular symptoms, so they may first come to you rather than to your dermatologic colleagues. 53% present with skin lesions first, and 27% have both simultaneous skin and ocular manifestations. The skin findings are generally essential to make the diagnosis accurately. It is very much underdiagnosed by the ophthalmologist, mostly because we look at patients from the nose up. So it's very important to inspect the face critically, particularly in this 20% of patients that present with sometimes non-specific ocular symptoms. And there is no objective test at this point for rosacea, so it has to be diagnosed clinically. There have been a number of theories as to the cause of this disease, that it may be as a result of alimentary disorders, psychologically induced, pharmacologically induced. There are multiple infectious theories, including leptospirosis and Demodex, a variety of climatic thoughts, immunologic hypotheses, but all of these have a dearth of scientific data associated with them. The primary infections associated with rosacea include staph and Demodex, but rosacea patients may be sterile at the ocular surface. Exposure to sun and wind certainly make the disease worse. Alcohol, caffeine, and spicy foods often cause the disease to become worse. And there may be a difference in the fatty acid composition of the skin. On histopathology, we see vascular dilatation, pustules with neutrophils, sebaceous gland hypertrophy, increased solar elastosis, and depositions of immunoglobulin and complement. One of my previous fellows went through the literature and put together a diagnosis of the pathophysiology of rosacea. And as you can see, the pathophysiology is very complex, involving changes in bacteria, free fatty acids, complement, and inflammatory cytokines, all of which may be involved in the presentation of the disease. Here you see an example of the clinical findings in rosacea. The characteristic is involvement of the central portion of the face, the forehead, the nose, the cheeks, and the chin. You'll also notice that this patient does indeed have ocular findings. Characteristic are the telangiectases, seborrheic hypertrophy, and in this patient you can see that best on the nose with hypertrophy of the seborrheic glands. Papules, sometimes pustules, swelling. And here's another patient again showing you the axial distribution of the disease and sparing the peripheral face. Here are 4 patients with rosacea in different stages. The patient below shows you marked erythema of the entire face, but more marked in the central face. This elderly lady shows very marked seborrheic hypertrophy with shininess of the face. The patient above with axial facial findings of telangiectasis, and the gentleman on the right with very significant architectural changes of the cheeks, the face, and the nose.
It is more difficult to see rosacea in the pigmented races. However, you can see a patient here with florid rosacea, most marked by the presence of the seborrheic hypertrophy on the nose. We did a study looking at patients with ocular and skin findings, and as you might not be surprised, the dermatologist noticed skin disease and often missed the eye disease and vice versa. So we look for what we know about. The disease may be initially episodic, but then becomes chronic with acute episodes of swelling and papular formation, precipitation by sun exposure, and with prolonged course is associated with facial edema and rhinophyma. Here's an example of the architectural changes in rhinophyma. In this patient, you can see the nose has become very distorted by the disease, and this will obviously require more than medical therapy. From the dermatologic standpoint, the differential diagnosis includes solar-induced changes, seborrheic dermatitis, acne vulgaris, lupus erythematosus, syphilis and tuberculosis, and carcinoid syndrome. From the ophthalmic standpoint, the dermatologist this can be confused with benign essential telangiectasia, telangiectasia, polycythemia rubra vera, obstruction of the superior vena cava. In the patients with rosacea, in a general population of rosacea, 58% had ocular complications, 33% had corneal involvement, and the most common finding was blepharoconjunctivitis. The ocular manifestations are equally distributed between men and women, primarily anterior and posterior blepharitis, conjunctivitis, which is characteristically interpalpebral. Episcleritis, scleritis, sclerokeratitis, and keratitis, of course, may occur in even vitritis. So this is a disease with potentially vision-threatening consequences. Here you can see an example of the lid margin findings with telangiectasis of the lid margin, recurrent chalasia, and the characteristic honey crusts of posterior blepharitis. And here you can see, again, the telangiectasis, the greasy skin of the lids, and the collarettes characteristic of the disease. One can also see posterior displacement of the meibomian glands and abnormal secretions, as you see here, from the meibomian gland orifices. The characteristic finding in the conjunctiva in rosacea is this interpalpebral conjunctival injection. It's like a racing stripe across the center of the conjunctiva, with the superior and inferior conjunctiva quiet and white. You can get episcleritis, and while cutaneous signs occur in most of these patients, the majority of the ocular findings are on the inferior cornea, which can range from mild punctate keratitis, vascularization, spade-shaped infiltration. Here you can see the variety of conjunctival findings, of corneal findings, the most characteristic of which is this spade-shaped infiltrate. In chronic disease, the cornea can become opacified. Here you can see cases of episcleritis and scleritis, the most severe case of which on the right produced a spontaneous perforation, and the clear portion in the photograph is actually a scleral perforation with vitreous prolapse. Differential diagnosis ophthalmologically is seborrheic disease, chronic staphylococcal disease, periorbital dermatitis, and sebaceous gland carcinoma. And of course, this differs from acne rosacea because there are no comedones, as you see in this patient here. With that patient has acne vulgaris, and it's confined to the central face. Of course, you can have both diseases. Let's talk for just a few minutes in conclusion about treatment. The standard treatments, as you all well know, are the doxycyclines, the tetracyclines,
One can also use erythromycin. The macrolide antibiotics work very well orally for this disease. Topical therapy alone for ocular disease is not adequate. It can work for the skin disease, but not for the eyes. So we generally use doxycycline hyclate, and most recently we've used commonly Oracea, which is the 40 milligram delayed release dose as a minimum of side effects. Is sub-antimicrobial, so patients don't end up with vaginitis or other forms of infection, and it works very effectively. The tetracyclines are useful not only for their antimicrobial effects, but in this disease, primarily for their anti-inflammatory activity. They also decrease collagenase activity in the eye. Here you can see a patient after a 16-week course of doxycycline, and all these patients need to be told that they will not see changes for 8 weeks after the initiation of therapy. In a short 15-minute lecture like this, I'm almost at the end, we can't discuss all the alternative treatments. However, topical and oral ivermectin have both been shown to be equally effective, probably a little bit better on the oral side. There's an excellent 2013 review article of this from the Journal of Infectious Diseases. Other treatments for the skin include metronidazole, Finacea, and Rosacea. When the skin becomes architecturally destroyed like this, then it requires surgical therapy and happily becomes the province of the dermatologist rather than ophthalmologist. Corticosteroids are contraindicated for skin disease, but may be very important in the management of ocular disease, along with lid hygiene, dietary supplementation, systemic treatments. Omega-3 dietary rules are important, as well as very intensive lid hygiene, which can help these patients dramatically. Oral antibiotics are the mainstay. The topical steroids and topical lubrication are important. In women, this can be a devastating disease from a cosmetic standpoint, and there are some hints here for the use of cosmetics in your female patients. So the diagnosis of rosacea is currently clinical only. We've been looking for a while for tear film components to use as a diagnostic test. We've looked at glycomics, lipidomics, and we're currently looking at the microbiome for clues to the diagnosis of this disease. The Roscoe International Consensus Project has put together some recommendations of treatment, and I'm not sure if Luis is going to make this recorded for you, but you have here the recommendations of the international group for various stages of ocular rosacea. This is a picture, a self-portrait of Rembrandt van Rijn, and as you can see, Rembrandt clearly had rosacea. Currently, we're looking at the development of a diagnostic test, a better understanding of the pathogenesis of the disease, and more specific treatment modalities. Thank you once again to Luis and to everyone at Oftalmo Salud for allowing me to participate with you. Thank you. Thank you, Dr. Manis. Muchas gracias. Para continuar, bueno, pueden seguir enviando preguntas por el chat. El doctor Federico Cremona, que está coordinando conmigo esta sesión, estará conduciendo la sesión de preguntas y respuestas en un momento. También, para tener una mejor experiencia educativa, yo les pido, por favor, cerrar todos los micrófonos, incluido el tuyo, Lucho. Jorge, ahí perdón, las preguntas son al final. Sí, Enrique, salvo que te tengas que ir. No, es que me pidió Luis que fuera respondiendo, pero... Bueno, eso también, si querés ir respondiendo, sí, en el chat y trata de responderlo a todos, así yo veo cuáles contestaste, y lo pueden ir viendo, y al final ponemos las que no se pudieron llegar a hacer. ¿Les parece? Exacto. Sí, así como dice el doctor Cremona, contestar las que podamos en el chat nosotros. Les decía, cerrar el micrófono, si pueden, la cámara, para que tengan una mejor recepción. Arriba en su barra de instrucciones derecha pongan en Speaker View para que vean al ponente con mucho más detalle y la pantalla se parte en dos.
Bueno, es un verdadero placer ahora presentar desde Canadá al doctor Guillermo Rocha con el tema de televisión. Guillermo, bienvenido. Adelante, la sesión es toda tuya. 15 minutos. Está en mute tu micrófono. Ya, listo. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Adelante. Órale, perfecto. No, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Es una forma increíble de conectar así. Muchas gracias a Lucho por la invitación, a Oftalmo Salud, y me da mucho gusto ver a todos mis colegas allá de México. Estos webinars yo creo que nos mantienen sanos y nos dan cierta perspectiva de lo que podemos hacer y nos mantienen la mente activa para estar listos para cuando salgamos de esta pandemia. Y pues obviamente, hablando con colegas de Latinoamérica, pues el hablar de terigión es alguna de las cosas más comunes que se dan. La exposición al sol, polvo, viento, contaminación, todo eso puede fomentar el desarrollo de los terigiones. Y el terigión, como sabemos, viene de la palabra griega terigion, o con significado de ala, de pterodáctilo, del pterigoideo. Y eso es lo que precisamente se presenta en la superficie de la córnea. Pensando un poco más allá del terigión, pensando un poco más en lo que esperamos estar haciendo dentro de algunas semanas, ya que acabe esta pandemia y el encierro, es el abordar no solo pacientes de terigión, pero también pacientes de cirugía de catarata. Y quiero presentarles aquí este caso, esta topografía en donde la importancia del terigión, el quitar ese terigión antes de realizar cirugía de catarata es clave para poder calcular adecuadamente los lentes intraoculares. Vean ustedes, aquí hay una diferencia de 2,5 dioptrías. Entonces, siempre hay que evaluar a estos pacientes con mucho cuidado para estar seguro de que el cálculo del lente es propio, y a veces tendremos que quitar el terigión antes de hacer la cirugía de catarata. Como estamos todos saturados de webinars y de información y de pláticas todo el tiempo, lo que quise es que se acordaran 3 cosas solamente, abordar 3 aspectos importantes del terigión que se puedan guardar, y ya que salgamos de este encierro podamos aplicar estos 3 aspectos. Entonces voy a hablar de algunos tips quirúrgicos, voy a hablar un poco de la mitomicina y después qué pasa cuando recurre el terigión después de nuestros mejores esfuerzos para evitar la recurrencia. En cuestión de técnica quirúrgica, me enfocaré a la excisión, a la disección del trasplante del colgajo libre de conjuntiva, que es mi técnica preferida, y después de la forma de hacer la reparación. A mí me gusta minimizar el sangrado antes de tiempo, entonces uso ya sea brimonidina o apraclonidina. Además, al inyectar un poco de gilocaína con epinefrina antes de quitar el terigión, ayuda a controlar un poco el sangrado. Después me gusta regularizar la córnea, regularizar la zona del limbo, haciendo un pulido con un taladrito, y quitar muy bien, y yo pienso que esto es una de las cosas más importantes, quitar muy bien, hacer una excisión de toda la cápsula de Tenon en lo que se pueda. Aquí les voy a enseñar antes de aplicar apraclonidina y después de aplicar, pues se ve igual, ¿verdad? No, es que no pasó la diapositiva. Ahí está, después de aplicar. Esto es en cuanto el paciente está entrando a quirófano. Vean cómo sí se puede bajar bastante la hiperemia conjuntival. En cuestión del retiro de la cabeza del terigión, a ver, voy a regresar. Hay varias formas de hacerlo. Y lo que a mí me gusta hacer es simplemente, ya después de que se marcó la zona del cuerpo del terigión, utilizando un cotonete, hacer una presión contra presión para disecarlo sin estar encontrando planos que después nos van a dificultar más la recuperación adecuada de estos pacientes. Y finalmente, me gusta pulir con este taladrito. Hay que ir con mucho cuidado, con agua, y nada más simplemente como tocando la superficie para que se pula. Trato de evitar la zona central y simplemente enfocándome a la zona del limbo en donde vamos a querer hacer la reconstrucción. Invariablemente me gusta utilizar un colgajo libre de conjuntiva de la parte superior, generalmente es donde lo obtengo, y también una vez marcada la zona,
me gusta utilizar una Crescent para hacer dos cortes en la conjuntiva, muy superficiales, pero que después nos permitan introducir tijeras de Westcott de esta manera y utilizando presión contra presión también, simplemente dejar que se abran las partes de la tijera y con eso, simplemente haciéndolo así, es una disección bastante rápida y bastante nítida del colgajo conjuntival. Entonces tenemos varios puntos de apoyo que nos permiten hacer la disección adecuada del tejido. Y después ir disecando, eliminando un poco del tenons que pueda haber y utilizando una Crescent para tratar de llegar lo más anterior posible, tratando de buscar esas células madre que se encuentran ahí en el limbo para que la reconstrucción y la recuperación sean un poco mejor también. Y finalmente, hay dos opciones. Por mucho tiempo colocaba yo suturas interrumpidas del 10-0 de nylon. Esto tiene beneficios, puede salir cualquier exudación y entonces el trasplante funciona muy bien. La desventaja es que entonces hay que estar quitando esas suturas, les puede molestar un poco más a los pacientes. Entonces, desde que tuve acceso a los pegamentos biológicos como el Tecil, eso es lo que utilizo ahora. Y esto es tomando en cuenta y aprovechándonos de la cascada de coagulación y utilizando precisamente el fibrinógeno y la trombina. Entonces, lo que se usa es el coágulo que forma la trombina con la fibrina ya una vez procesada y activada. Y con esto se puede pegar muy bien el tejido. Entonces, aquí ya una vez que se seca bien y se limpia bien la zona que queda expuesta de la esclera, se coloca un poco del pegamento biológico y después de eso es simplemente como cuando jugábamos a cortar y pegar de niños chiquitos y quizás es lo que estamos haciendo ahorita en la pandemia, cortar y pegar cosas, es simplemente pegar dejando un espacio aquí junto al limbo y tratando de coaptar los bordes, ya sea coaptarlos o simplemente introducir el trasplante de conjuntiva abajo de la zona de la conjuntiva receptora en esa sección. Se puede hacer de diversas formas. Aquí en esta parte más nasal sí me gusta introducirlo por debajo de la conjuntiva. Y después esto también nos sirve para cerrar la zona del donador. Y así se puede cerrar. Se puede aplicar aquí un poco de presión. Generalmente espero 1 o 2 minutos. Los pegamentos actuales ya a los 3 minutos ya generalmente ya se han funcionado bien y pegan muy bien el tejido, como se puede ver aquí. Ahora, ¿cuáles son los problemas técnicos que puede haber con esto? Puede haber dislocaciones, sobre todo si el paciente se frota el ojo. Puede haber más edema en el colgajo en sí, en el trasplante, porque lo que pasa es que no tenemos ese espacio entre las suturas, todo está sellado y entonces a veces el trasplante se ve un poco más hinchado y sin embargo, aunque se hincha un poquito más, esto se resuelve bastante rápido y esto es simplemente a los 3-4 días después del trasplante. Vean como sí se ve un poco más amarillento por toda la acumulación de exudado, pero cicatriza bastante bien y bastante rápido. Y esta es una evolución a una semana y luego a los 3 meses como prácticamente se cicatriza todo súper bien. Ahora, ¿qué hay de la mitomicina C? La mitomicina C es un antibiótico aislado del Streptomyces caespitosus. Lo que hace es inhibir la síntesis de DNA y lo que previene, el uso que tenemos es simplemente para evitar la recurrencia. Ahora, tenemos preocupación al utilizar la mitomicina y también hay diversas formas de utilizarlo. Y lo que más nos preocupa es que se vaya a deshacer la esclera o la córnea periférica por el uso, sobre todo en casos donde se utiliza en gotas, en un caso de dejar la esclera libre sin poner algún colgajo adecuado. También puede haber formación de Dehlen, puede haber escleromalacia, como se ve en estos casos. Puede haber falla también de células totipotenciales, como ha sido descrito en este trabajo, y pues obviamente todo eso nos afecta la superficie ocular. De manera preoperatoria, se ha descrito por Donenfeld y Perry el utilizar una inyección y luego dejar la conjuntiva libre. A mí nunca me gusta dejar la esclera expuesta. De forma intraoperatoria hay varias concentraciones. Se puede poner con estos cotonetes antes o después de la excisión del terigión, diversos tiempos y hay diversos resultados en cuanto a la recurrencia. A mí lo que me gusta es la 0.02%
utilizarlo después de la excisión del terigión, solamente durante 1 minuto, e irrigar profusamente con 10 mililitros de solución salina balanceada, y solamente lo uso en recurrencias o en individuos con mucha pigmentación. Generalmente en el 99% de los casos primarios no utilizo mitomicina. Puede haber toxicidad, pero a estas concentraciones la toxicidad es mínima. Y hace tiempo nosotros publicamos un trabajo comparando diversas técnicas y lo más seguro y con menos recurrencia, comprobando otros estudios también de la literatura, es el utilizar el colgajo libre comparado con dejarlo expuesta. Ahora, ¿qué hacemos si regresa? Pues revisar la técnica original, revisar qué opciones no quirúrgicas tenemos y qué opciones de reoperación tenemos. ¿Cuál fue la técnica inicial? ¿Se dejó la esclera abierta, expuesta? ¿Fue un colgajo rotacional simplemente? ¿O fue una técnica hecha bien con un colgajo libre o con trasplante de membrana amniótica? A veces se puede retractar el tejido, como ven en estos dos casos, y si lo agarramos a tiempo, simplemente moviendo ese colgajo y suturándolo, se puede salvar esta situación. Se pueden utilizar, yo he utilizado el Avastin, el bevacizumab subconjuntival en algunos casos de recurrencia. Hay otros reportes con el 5-fluorouracilo y también con mitomicina, dada como en pulsos. Una semana sí, una semana no, 4 veces al día. Como les digo, siempre a mí me preocupa un poco el uso de la mitomicina en gotas. Ahora, la solución pues es muy fácil, es hacer un colgajo libre de conjuntiva. Y si no hay suficiente tejido, se puede usar membrana amniótica. Y aquí vemos cómo ya una vez obtenido el colgajo, se diseca la zona de recurrencia y se puede utilizar el mismo pegamento para después jalar la membrana amniótica y colocarla sobre la esclera libre, y esto funciona muy bien. Así se ve un trasplante de membrana amniótica, se va integrando, se va vascularizando adecuadamente. Entonces, para resumir las técnicas, pienso que nunca hay que dejar la conjuntiva libre solamente y la esclera expuesta. Sí es más rápido, es más fácil, pero hay muchos riesgos de isquemia y de melting también. Si hacer un colgajo rotacional es rápido también, pero no se ve tan bien y también hay riesgo de recidiva. Y mi técnica preferida es el hacer un colgajo libre de conjuntiva o con o sin membrana amniótica. En casos primarios, el intento debe de ser siempre el colgajo libre o el trasplante libre de conjuntiva. Se obtienen buenos resultados. Sí toma un poco más de tiempo, obviamente, pero los resultados son mejores. Ahora, hay una técnica aquí que se escribió por estos colegas allá también de Latinoamérica, Guillermo Amezcua, Alex Navas, y hablando de hacer un SLET, un trasplante sencillo o simple de limbo en casos de terigión primario, sobre todo si es muy grande y sobre todo si no es posible obtener un buen tejido conjuntival. Y este es un caso también por una colega mía de acá de Canadá, Tania Trin, que me lo acaba de mandar, haciendo de esta parte, tomaron ellos el tejido limbal, quitaron todo el terigión doble e hicieron un SLET con membrana amniótica y con mitomicina, y este fue el resultado a los pocos meses. Entonces es posible utilizar variantes de estas técnicas para poder seguir con el concepto de trasplante, con el concepto de algo más biológico para poder recuperar estos ojos. En resumen, les traté de dar algunos tips quirúrgicos, hablando un poco de las opciones. Hablamos de la mitomicina C, los peligros que puede haber con la mitomicina C y cómo hay que ser cuidadosos. Y luego algunos tips de qué hacer cuando hay recurrencia. En mi opinión, lo mejor es quitar, pulir, ya una vez hecha la excisión del terigión, quitar muy bien la cápsula de Tenon, siempre utilizar un colgajo libre de conjuntiva. En cuanto a recurrencia, tratar, si se puede, utilizar un colgajo de conjuntiva, se puede usar membrana amniótica. En estos casos de recidiva, sí utilizo mitomicina solamente por 1 minuto y con mucha irrigación de solución salina balanceada. Un SLET con trasplante simple de limbo, de epitelio limbal, también puede funcionar. Y lo que es importante es nunca dejar la esclera expuesta, usar beta irradiación o utilizar en una esclera expuesta mitomicina en forma postoperatoria.
Bueno, pues muchísimas gracias y espero que ya el verano llegue con muchas mejores expectativas para todos nosotros y que estén todos muy bien. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y por estarte al tiempo. Por ahí también aparecen ya algunas preguntas, si quieres ir contestando en chat, a reserva de que el doctor Cremona al rato nos ayude un poco en esa sesión. Y bueno, sigue el de casa, que nos ha invitado. Aprovecho para agradecerle al doctor Luis Izquierdo, la organización de este evento y la invitación a estar aquí con ustedes. Lucho, adelante. Y 15 minutos, ¿eh? Bueno, ya, gracias por la moderación también, Jorge, Federico. ¿Sí? Entonces voy a hablarles justamente de manejo de queratitis bacteriana. Tratar de resumirme el tiempo. Ya Marc acaba de decir justamente que estamos en esta época de virus y nos podemos dedicar más a la computadora que a la atención de pacientes, pero también nos podemos dedicar a otra cosa. ¿Sí? En este caso, nos podemos hacer un nuevo chifa, porque vamos a tener que buscar alternativas. ¿Sí? Este chifa, para los que no lo conocen, son la comida china, peruana, así que vamos a poder abrir un nuevo restaurante, yo creo que sí. Bueno, aproximadamente alrededor de 71.000 casos de queratitis bacteriana en Estados Unidos, esto es un dato del 2010, se presentan. ¿Vamos? Entonces, las cosas más importantes, la primera vez cuando nos llega a estos pacientes, es la historia de este paciente, sus antecedentes, la parte clínica, los estudios microbiológicos. Es una cosa que yo le digo a todos los residentes de suelo que pasan fundamental. Los principales factores que producen una infección es la alteración de la integridad del epitelio corneal. ¿Cómo puede ser producido? A través de lentes de contacto, traumatismos, cirugías corneales o inclusive abuso de anestesia tópica. No me voy a detener mucho tiempo en todos estos aspectos, pero en la fisiopatogenia estos son los principales 4 pasos. Primero, la adherencia bacteriana. Cuando encuentra este epitelio dañado, existe esta adherencia. Luego se produce ya la invasión, la inflamación y por último el daño tisular. Entonces, muchas de la pregunta es, ok, ¿cuál es la infecciosa? Y esto es uno de los slides que les muestro siempre a mis residentes. Y apuestan por la derecha, apuestan de la izquierda y luego les digo que ninguna de las dos es infecciosa. Quizás ese es el detalle que muchas veces nos enfrentamos diariamente entre una lámpara hendidura. Ya sabiendo clínicamente o percibiendo que es una infección, típicamente el paciente se presenta con dolor, refinamiento corneal es otro punto muy interesante, y un empeoramiento progresivo. Estos son los agentes etiológicos comunes en una queratitis bacteriana. Principalmente Staphylococcus aureus, siendo entre los gram positivos y entre los gram negativos la pseudomonas. Entonces la pregunta es, Luis, ¿pero por qué pseudomonas, por ejemplo, primero, ¿sí? Si no es tan común, su carga no es tan común? Bueno, es que justamente ahí lo que interviene es la adherencia justamente microbiana hacia el epitelio. Se ha visto que Staphylococcus, especialmente el epidermides, y la pseudomonas tiene una gran capacidad de adherencia al epitelio o justamente a los bordes de las lesiones, ¿sí? Que provocaría su mayor permanencia. Esta es nuestra flora normal. Vean ustedes, los porcentajes están ya a la izquierda. ¿Sí? Mayormente lo que nos ocurre es que luego de una alteración epitelial, el principal agente son los que portamos, lo que está en nuestra flora actual, en nuestra flora diariamente. ¿Vamos? El diagnóstico clínico, característicamente, tenemos que evaluar la localización de la lesión, su densidad, la forma del infiltrado y la respuesta inflamatoria asociada y definitivamente la documentación. ¿Cuál es la razón de la documentación? Es que yo puedo ver una úlcera hace 2 días y pensar que es un 2x2 de tamaño, y llega mi residente y anota, dice mejor o peor. ¿En qué se basa?
Bueno, se va a tener que basar en alguna documentación. A la derecha es una hoja que utilizamos en todos los pacientes que entran al servicio en la parte de córnea y está basada en un paper muy antiguo, y esto yo lo vi durante el fellow justamente con el Dr. Manis, y lo apliqué, y es lo que estamos aplicando nosotros, y a la izquierda es un gráfico justamente que pasó Enrique Graue, en el cual también ellos lo aplican de esa misma manera. ¿Cómo clasificamos estos pacientes? Esta es una forma muy elegante. Este es un slide del Dr. Manis, que me encantó, que es una forma muy elegante de clasificar estas úlceras, como aquellas de baja probabilidad de amenaza de la visión, en aquellas que son aquellas que tienen un tamaño de infiltrado menor de 2 milímetros, una distancia del eje visual aproximadamente de 3, ¿sí? Y con una muy poca respuesta en cámara anterior. Cómo manejar a ese tipo de pacientes: se puede diferir la frotis y los cultivos, tratar con una monoterapia intensiva y evaluar a las 24 horas. De acuerdo a eso, modificar nuestro tratamiento. El otro grupo son aquellos que ya tienen una amenaza probable de la visión. Son infiltrados mayores de 2 milímetros, cercanos al eje visual, ¿sí? Con una respuesta mayor en cámara anterior y un deterioro clínico en las últimas 24 horas. En estos pacientes sí tendríamos que indicar es el frotis y cultivos, una terapia inicial en lo posible basada en tinciones de Gram, ahorita les voy a explicar un poquito más de eso, ¿sí? Y la terapia fortificada. La modificación del tratamiento basado en cultivos es otra cosa muy controversial, lo voy a mencionar, y de acuerdo al curso clínico. Entonces la pregunta es aquí, acá hay 4 fotos, la pregunta es, esto es bacteria, ¿ok? ¿Es un Gram positivo o Gram negativo? Hongo, y es lo que nos enfrentamos diariamente. Esto lo he sacado de un artículo que me pareció un trabajo muy bonito, que justamente es un cuestionario fotográfico a oftalmólogos, especialistas de córnea, ¿sí? En el cual les muestran estas figuras y les preguntan, ¿qué crees que es? ¿Es bacteria? ¿Es hongo? Y si es así, ¿qué supones? ¿Qué podría ser? ¿Qué tipo de bacteria? Bueno, entonces el resultado está aquí. Alrededor del 66% de las veces se pudo distinguir entre una bacteria y un hongo, ¿sí? Estos son especialistas de córnea, ¿estamos? Y de acuerdo al Gram, lo que pudieron también especificar era si era un Gram positivo o no en el 46% de los casos, ¿estamos? La presencia de bordes irregulares fue asociada más con una queratitis fúngica o de hongos, y las placas epiteliales fue asociada más a una queratitis bacteriana. Entonces yo lo que voy con este slide es decirles que si en expertos tenemos una posibilidad de 66% de saber por lo menos si es un hongo o una bacteria, no me parece tan alto. ¿Sí? Entonces, es ahí que entra la parte del Gram y de los cultivos. Usualmente, lo básico que deberíamos tener en los servicios o en consultorios que gente que se dedica a córnea son las tinciones y los cultivos, y los PCR, el PCR lo coloco en interrogación. Voy a jalar un poquito. En interrogación, y ahora les voy a mostrar por qué. ¿Cuándo sería necesario entonces los frotis y el cultivo? Cuando el infiltrado está ubicado en el centro, como estábamos hablando, si la infección no responde a la terapia antibiótica, si hay antecedentes de cirugía corneal, ¿sí? Y si hay algunos hallazgos clínicos atípicos sugestivos de otro tipo de infecciones. Los antecedentes de lente de contacto y de origen vegetal también nos hacen pensar en eso. ¿Qué hay con el PCR? El PCR al principio lo estuvimos limitando inicialmente a queratitis viral, ¿sí? La ventaja es que es una prueba rápida, con una sensibilidad similar al cultivo, una sensibilidad similar al cultivo, pero con un resultado entre las primeras 4 o 8 horas, ¿sí? La desventaja tiene una alta tasa de falsos positivos. En niños, este es un trabajo del grupo justamente del Conde de Valenciana, la doctora Patricia Chirinos, que es peruana, en el cual muestra cuál es
etiología en este caso de úlceras infecciosas en niños, y es realmente predomina en este caso, por ejemplo, epidermides. Pero hay controversias, ¿estamos? Este es un artículo justamente en el cual lo que muestra esta controversia en cuanto al cultivo y al hologram. Y sobre todo, en esta parte que yo quería mostrarles en este slide, era mostrarles qué sucedía con la parte de antibióticos. Es decir, la sensibilidad que nosotros hacemos cuando mandamos la muestra y nos dicen, ok, este germen es sensible a tal, a tal, a tal, a tal, a tal. Bueno, lo que se mostró con el trabajo es que 9 de cada 11 pacientes que no respondían a la terapia deberían haber respondido con el antibiótico administrado de acuerdo a este resultado de laboratorio. Es decir, que las pruebas de sensibilidad a los antibióticos no han demostrado ser clínicamente útiles para guiar el tratamiento de la queratitis infecciosa. Y eso es algo muy importante. ¿Vamos? Abordando ya la parte de tratamiento, este es un trabajo publicado por la doctora Austin y el doctor Manis, que consistió en una encuesta enviada por correo electrónico a miembros de la Sociedad de Córnea, y en el cual se vio qué tipo de tratamiento ustedes utilizan, ¿sí? Monoterapia o gotas fortificadas. En este caso, los médicos de Estados Unidos, todos fueron especialistas de córnea, el 80% de ellos prefieren el tratamiento fortificado, y dentro de todo ese 80%, 55% de ellos utilizan vancomicina. Solo el 16% utilizan monoterapia, en este caso monoterapias tipo comerciales. En relación a los doctores fuera de Estados Unidos, baja un poco el hecho de los fortificados, pero también un tercio de ellos utilizan vancomicina, ¿sí? Y en general, la pregunta ¿cuál era la preocupación? La primera era la disponibilidad de antibióticos y la toxicidad, y eso es lo que los inclinaba a los doctores a usar fluoroquinolona, pero si su preocupación era su cobertura de amplio espectro o la resistencia, utilizaban vancomicina fortificada. Entonces, en estos dos trabajos lo que se muestra es justamente eso. Se muestra que dando nosotros, en este caso, vancomicina, todos los gérmenes fueron eliminados, y en este otro trabajo que se hizo una toma de 2.330 tomas de córnea, la susceptibilidad para gram positivo con el tratamiento de vancomicina fue en el 99.6% de los casos efectivos. Estos son varios trabajos en lo cual lo que muestran, y la conclusión es que existe esta resistencia a las fluoroquinolonas, ¿sí? Entonces es una cosa que tenemos que recordar, ¿vamos? Y nosotros lo utilizamos en el instituto de esta manera. Esta es la forma como cuando recibimos al paciente, comenzamos directamente con antibióticos fortificados, basándonos en el criterio clínico que les mencioné, de posición y de tamaño, ¿sí? Y con esas dosis de carga. ¿Qué hay con relación a esteroides? ¿Sí? Bueno, ahí salió los trabajos del SCUT, que es en realidad el uso de corticoides o no en tratamiento de queratitis bacteriana en conjunto, ¿sí? El primero, en 2012, mostró no diferencia ninguna, eran post-tratamiento solamente de 3 meses. En el 2014, el trabajo ya a los 12 meses muestra que el corticoide podría ayudar en largo término en relación a la cicatriz, ¿sí? Pero ya en los últimos trabajos lo que están mostrando es que quizás necesitaríamos una dosis mayor de corticoide para tener inclusive un mejor resultado en los pacientes. Con relación al cross-linking, vean ustedes, acá hay una revisión sistemática y con metaanálisis de 25 estudios en el cual muestran, la conclusión es de que el manejo o la realización del cross-linking podría ser algo prometedor para tratar pacientes con queratitis infecciosa. Este es un trabajo de ahora del 2020, en el cual muestra también que el incremento justamente de la fluencia en los pacientes con cross-linking podría incrementar la efectividad de ese tratamiento a queratitis infecciosas refractarias. En este otro trabajo, lo que se muestra es también de 2020. Estos fueron los parámetros a utilizar: la fluencia de 5.4 con esta intensidad y un tratamiento de 9 minutos, es decir, linking acelerado en 70 pacientes
se dividió en dos grupos, un grupo tratado solo con antibióticos, el otro grupo tratado con antibióticos y cross-linking acelerado, y lo que mostró es que fue significativo el hecho de que en el grupo con cross-linking no hubo necesidad de ningún paciente realizar un trasplante en caliente. Y lo siguiente, que la repetilización fue mejor en ese grupo. O sea, es una cosa muy reciente este del acelerado, y juntamente con este trabajo prospectivo muy interesante, quizás pensar que puede ser una cosa coayudante o una cosa de ayuda que nos va a seguir en todos estos pacientes. Bueno, ¿qué sucede cuando nada funciona? ¿Sí? Ya estoy en los últimos slides. ¿Qué sucede cuando nada funciona? Bueno, en este caso... Un minuto, Lucho. Dale. En este caso, no nos queda otra cosa quizás que comenzar con un disparo al aire, comenzar con un corticosteroide y ver qué nos sucede. Y este es el corticosteroide challenge. El grupo del Vasco Palmer publicó esto, y o sea, realmente ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado el hecho de que no resuelven estos pacientes. Esto es un paciente que tuvimos, un paciente con un anillo corneal con una infección, no pasaba nada, salió positivo en anfotericina B, salió a cándida, iniciamos con anfotericina B, no sucedió nada, nos fuimos al Dr. House Treatment, ¿sí? Y esto fue el resultado a los 2 días. ¿Vamos? Entonces, ¿qué sucede cuando las cosas nos salen erradas? Este de aquí, ¿ya? Este es un trabajo buenísimo que me encantó, que fue justamente que el 9% de los casos que pensamos nosotros que es una queratitis bacteriana es realmente un herpes, ¿sí? Hicieron todos los cultivos y grams para bacterias, pero hicieron también PCR. Y un 9% de estos pacientes realmente no era una bacterial, sino era una herpética. Entonces, esto es algo también que tenemos que ver. De aquí se los di. Y el último caso, este es el último video que les muestro, es qué pasa cuando ya nos llegan así. No hay otra cosa que pensar en hacer un tratamiento más. No descarten un ojo, para nada, nunca, ¿sí? Estos ojos, al final, se pueden salvar. Este es un paciente que hicimos este trasplante tectónico, terminó luego una queratoprótesis, y entonces es una última alternativa. Gracias. Muchas gracias, doctor Izquierdo. Si nos pone la diapositiva donde se presenta el simposio, nos preguntan si se está grabando. Si se está grabando, se darán detalles de dónde lo podrán ver. Y bueno, en esta parte yo les cedo ¿cómo se llama? Los micrófonos, el uso de la voz al moderador, el doctor Cremona, para que conduzca la siguiente parte, que es precisamente la de las preguntas, que ha estado muy activo el chat. Federico, por favor. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, ahí le agradezco también a Enrique y a Guillermo que estuvieron contentando, así que le hacen más fácil. Pero bueno, Enrique, acá hicieron muchas preguntas de herpes. Más que nada, fuiste contestando un par, así que les recomiendo a los que no pudieron leer, que lo lean. Y otras, uveitis, tratamiento, ¿qué recomendás? ¿Cómo hacerlo? Uveitis herpética, por supuesto. Pero primero, el diagnóstico tiene que estar claro, ¿no? Las uveitis herpéticas, aparte de estos depósitos estelares que tienen una disposición inferior y que se asocian, por cierto, a hipertensión ocular, si ese es el diagnóstico, han tenido antecedentes previos de queratitis, yo creo que es fundamental iniciar con antiviral oral y esteroide. Y el antiviral, la dosis de esteroide, pues, sí, bueno, hay que digamos, medir si es una inflamación muy intensa, una dosis muy alta; si es una inflamación mediana, quizá una dosis más baja. El esteroide que tenga buena penetración, acetato de prednisolona, quizás sería mi elección. Y manejarla con una dosis pequeña, inclusive por meses, una gota diaria, una gota cada 48 horas, y el antiviral suspenderlo quizá después de 2 o 3 semanas. Perfecto, genial. Y otra más, en niños, ¿qué manejo haces? Por lo general, ¿lleva a la confusión? ¿En qué tipo de queratitis? No, acá preguntan en niños, o sea, por lo general en niños puede ser más epitelial, ¿no?
Sí, se puede usar tanto el gel como la dosis de aciclovir, si mal no recuerdo, de 200 miligramos 4 o 5 veces al día. Y por ahí tenemos un par de trabajos publicados en niños, tanto de tratamiento médico, de queratitis estromales en niños, como de tratamiento quirúrgico con trasplante de córnea en pacientes que también tenían herpes, ¿no? Y bueno, estos resultados no son malos. Y aquí lo que vale la pena es recalcar la necesidad de profilaxis, quizá inclusive por vida en estos niños, ¿no? Nada más por el tiempo de vida que les espera, la posibilidad de una recurrencia siempre será mucho mayor, particularmente hablando de las estromales. Genial, muchísimas gracias. Vamos con el doctor Mani, se lo vamos a hacer en inglés, si no entiende, alguien me ayuda. Dr. Mani, thank you for your presentation. Here in the chat, they are asking about the IPL, Intensive Light Pulse. Do you use that treatment? What do you think about it? Well, the intensive pulse light is used a great deal by the dermatologist for the management of the skin disease. There is now a growing literature for the use of IPL in ophthalmic disease. We don't have any personal experience with IPL at the University of California, but the published literature is actually very promising. I think that before one turns to IPL, however, it's very important to try to control the disease medically. And this usually requires a period of doxycycline therapy, topical, in addition, a course of topical corticosteroids, intensive lid hygiene. And if these are unsuccessful, then IPL may actually be a very appropriate treatment. Yeah. Sí, nosotros, esto va en español, yo en el Hospital de Clínicas en la Universidad de Buenos Aires lo hacemos. Lo que tenemos es, según la severidad que tiene la rosácea, si es muy severo no tenemos unos grandes resultados con la luz pulsada intensa. Sí en grados moderados a, digamos, a medios, por decirlo de una manera, donde ahí sí tenemos mejores chances. Another question. What about rosacea in kids? Okay. Bueno, tengo que hablar con Andreina porque Sí, ahí está. Okay, in children, first of all, rosacea is very uncommon in children. We rarely see it below the age of 12. However, I have seen it as young as in patients as young as 2 years of age. Obviously, using the doxycycline or tetracycline is not feasible in these children. And so the skin disease can be controlled by the dermatologist topically, and one can use erythromycin, which is perhaps not as effective as the tetracyclines, but certainly doesn't have the complications of the tetracyclines in children. So it is a significant management problem, but there are alternatives to the tetracyclines, and this also might be a situation in which ivermectin could be more effectively used. Okay, thank you very much. Para el doctor Guillermo Rocha, nos preguntan mucho acerca de antiangiogénicos, ¿sí? Vi que fuiste contestando, más que nada, por ahí en Sudamérica usamos mucho el Avastin, y si no es con Avastin, con otro antiangiogénico, ¿qué nos podría recomendar? Bueno, son un poco, lo he usado solamente en algunas ocasiones y siempre subconjuntival. Lo he usado, esto en terigión, lo he usado mucho en otros aspectos de neovascularización corneal. Hubo un estudio del grupo de Toronto, de uno de mis colegas allá, Alan Slomovic, lo ha promovido mucho. En gotas no parece funcionar muy bien y hay varios requerimientos. Lo primero es que tienen que ser neovasos. Obviamente cuando estamos hablando de anti-VEGF, estamos hablando de vasos que se están activando inmunológicamente y se están formando, y para inhibirlos pues tiene que ser un vaso activo que se pueda inhibir con el inhibidor, el anti-VEGF. Entonces no funciona si ya están bien establecidos.
Las pocas veces que lo he usado en pterigiones, ha controlado, ha regulado el proceso, pero tiene que ser siempre durante los primeros meses. Entonces yo siempre veo a los pacientes como a las 6 semanas, 8 semanas, y si en ese momento veo que hay algunos vasos, pues lo aplico. Nunca lo uso intraoperatoriamente y lo he utilizado mucho en otros casos de queratitis y funciona relativamente bien también, siempre que sean vasos nuevos. Perfecto. Y 2 preguntas más. Una muy interesante. ¿Al cuánto tiempo del pterigion, de la cirugía de pterigion, le hace una biometría o qué resultados tiene con esas biometrías, ¿no? Sí, exacto. Sí, generalmente, obviamente llega un paciente que está listo para cirugía de catarata, ves que está un poco distorsionada la córnea. Y digo, en los casos en donde es un paciente ya muy grande y lo que quiere es simplemente quitar la catarata, pues en esos casos quizás te puedes salir con la tuya haciendo la biometría y si el astigmatismo no es muy alto. Pero en general, pues es sentarse a platicar con los pacientes, trato de programarlos rápido para la cirugía de pterigión y generalmente les doy por lo menos un mes, más o menos entre 4 a 6 semanas, para que ya sea una buena toma de la biometría, que las queratometrías estén estables y que sobre todo la superficie ocular esté estable. Y si obtengo una buena biometría, una buena topografía, programamos el caso de catarata. Entonces yo diría entre 4 a 6 semanas más o menos, ya que haya disminuido todo el edema del trasplante conjuntival. Genial. Una más. ¿Utiliza membrana amniótica para el tratamiento de la cirugía en el pterigion? Lo utilizo solamente cuando veo que no va a haber un tejido suficiente, cuando ya es una reoperación, cuando tengo alguna duda, o por ejemplo, cuando son tejidos, cuando son pterigiones así que se encuentran dobles, temporales y nasales, he hecho en uno, pongo el trasplante y en el otro lado pongo membrana amniótica. Ahora con esta nueva técnica, bien, con el SLET, yo creo que utilizaría el SLET más que... de todos modos, en el SLET se utilizaría la membrana amniótica también. Entonces, sí la utilizo, pero no como caso, no en los casos primarios. Muy bien, genial. Muchísimas gracias. Gracias. Lucho, ¿por qué no tomamos tantas muestras en Sudamérica como deberíamos? ¿Qué opinión tenés de eso? Yo creo, sinceramente, por sociedad. De la naturaleza, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la residencia, bueno, pasó unos añitos, ¿no? Yo estaba obligado a tomar muestra en todos los pacientes que llegaban. Teníamos nuestras placas de Petri, ahí en la Escuela Paulista, ¿sí? Y a todos los pacientes le hacíamos la muestra. Yo creo que acá interviene para mí, súper crucial, ¿sí? ¿Qué pasa? En casos sobre todo úlceras grandes, debemos hacerlo. ¿Qué pasa ya al plano legal? ¿Qué pasa si este paciente se perforó, llegó a mala visión? Lo primero que nos van a decir, ¿y usted qué hizo? ¿Le di todo el tratamiento posible y encontró la bacteria? No, no le realicé. Yo creo que es no solamente para ayudarnos en el tratamiento, sino también es un apoyo en cualquier cosa que pueda venir después en el área legal. Debemos pensarlo así. Por supuesto, úlceras pequeñas, periféricas, quizás no, pero en úlceras mayores o refractarias al tratamiento lo hacemos de todas maneras. Bueno, bien. For Dr. Manis, which is your perception regarding the relationship between rosacea and Helicobacter pylori co-infection as an etiology factor? Once again, could you repeat the question? What's the relationship between rosacea and Helicobacter? I didn't hear it. Hola, hola. Yeah. Rosacea and Helicobacter, Dr. Manning. Oh, and Helicobacter. Yeah. Well, the same relationship between rosacea and Helicobacter is the similar kind of question as to what is the relationship between rosacea and Demodex. Helicobacter is ubiquitous in these patients. I think that the person who made that is...
And Demodex is ubiquitous in this disease. So it's very hard to determine what the etiologic role is of either of those organisms, because they're really present in everyone. We see Helicobacter in a number of disorders, in gastroenterologic disorders and dermatologic disorders. And that's exactly why we are right now concentrating in our laboratory on looking at the microbiome to see if the microbiome can yield information with regard to specific links between the presence of bacteria, whether it's Helicobacter or a mite like Demodex, whether the microbiome can provide us with a specific etiologic agent. My guess is that in this disease, there is an inflammatory response that occurs to each of these different microbes that contributes to the cascade in rosacea. Whether Helicobacter is a specific cause, I don't think so. Muy bien. Bueno, ahí muchos me preguntan por el tratamiento, pero lo dijo, está en la clase con de cuánto es el tratamiento que él da con la doxiciclina. Fíjense en la clase que está la dosis y el caso que él mostró es de 16 semanas. El muchacho joven decía que, sí, más de 16 semanas con la doxiciclina. Por lo general es tal cual el tratamiento, y también lo está respondiendo Luis en el chat, es de 100 miligramos 2 veces al día, y después uno lo puede ir bajando hasta tener un buen resultado. Pero bueno, a mí me sorprendió que el doctor Manis pusiera hasta 16 semanas, lo cual eso es bueno, ayuda a uno a ser un poquito más agresivo. Yo creo que con estas preguntas han sido excelentes las clases y han respondido todo. Por mi parte creo que ya estamos bien y podemos ir en paz, ¿no? Muy bien. Muy bien. Jorge, quizás ¿Vos, está por ahí. Lucho, querés decir algo más? ¿Querés preguntarle algo al doctor Manis? No, yo creo, lo que quiero es realmente ya agradecerles a todos y realmente la presencia, la moderación. Jorge, Federico, estuvieron espectaculares, y realmente a todos los speakers, y especialmente a Miguel Ángel y han querido Mark Manis, de verdad, una luminaria. Siempre hay algo que aprender con él. Sigue siendo igual. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense mucho, manténganse a Igualmente. salvo. Ahí nos vemos en la Cuídense. siguiente. Stay well, everyone. Stay safe. Thank you. See you guys. Bye. Gracias a Acá todos. vamos hasta el 11 de mayo. Aquí pasando el 30. Oye, Guillermo, ¿y ustedes Sí. en Canadá? Aquí seguimos, ¿eh? Yo no creo que vaya a pasar nada hasta el 30 de mayo, por lo menos. Pero no han dicho fechas. Estamos totalmente... Wow. De hecho, ahorita estoy feliz porque tengo que ir a urgencias a ver a un paciente. Es que se ha vuelto así, tengo un paciente. Tengo un paciente. Tengo un paciente. Sí, voy saliendo rápido. Timo. Sí. Pero, pues... Qué afortunado. Sí, cuídense mucho. Tú también. Igualmente. Federico, muchas gracias. Bueno, Buscar un A colega. usted, Jorge. gracias. Chao, Jorge, gracias. Fede, Bye. gracias. Lucho, Chao, cuídate. Lucho. Hay que Gracias. repetirlo, hay que repetirlo. Sí, Sí, muy bueno. casual. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Bye. Excelente asistencia. Chao. Entonces, gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes.